Hola a todos, vamos con un nuevo tema y lo que vamos a ver hoy es cómo pasar arreglos como parámetros a funciones. Em, y vamos a ver primero la sintaxis. Aquí tengo ya algunas funciones que vamos a crear hoy y la sintaxis para crear una función cuyos parámetros puedan tener arreglos es la siguiente. Simplemente el tipo de valor de retorno, que en este caso no tendrá retorno, el identificador y entre paréntesis los parámetros, normalmente. Sin embargo, el parámetro que será un arreglo, en este caso un arreglo de enteros, tiene que escribirse de esta manera, int y corchetes. Bien, algo que también vamos a incluir cuando usemos arreglos como parámetros es un parámetro más, que va a ser un entero, que nos va a dar el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto, ¿verdad? Y aquí tengo estas cuatro funciones que ya las hemos hecho, bueno, ya hemos trabajado leyendo elementos de un arreglo, imprimiendo elementos de un arreglo o imprimiendo un arreglo en general, generando los elementos de un arreglo y también vamos a encontrar acá el promedio, que de hecho el valor de retorno debe ser un entero. Vamos a encontrar el promedio de todos los elementos del arreglo. Entonces vamos a crear estas funciones. Una vez visto la sintaxis, pues vamos a crearlas, ¿verdad? Vamos a crear la función de leer un arreglo, por eso leer A. Aquí la voy a llamar al arreglo, aquí ya tiene que tener un nombre el arreglo. El arreglo se va a llamar A y el tamaño del arreglo va a ser N. Bien, entonces recuerden que acá en el prototipo de función no es necesario que vaya el nombre del arreglo, pero sí se necesita especificar que eh, va a ser un arreglo de esta forma, con los corchetes. Otra cosa es que no tenemos que poner el tamaño del arreglo. Si lo ponemos estamos limitando bastante nuestra función porque estamos diciendo que específicamente se va a usar un arreglo, por ejemplo, si aquí tuviera 10, un arreglo de tamaño 10, pero así puede ser un arreglo de cualquier tamaño. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con el arreglo A aquí adentro de la función, así como lo hemos trabajado antes. Por ejemplo, para leer los elementos de un arreglo, simplemente vamos a crearnos un for, que va a ir desde igual a 0 y menor que quién. En este caso no sabemos exactamente cuántos, o de antemano no sabemos cuántos elementos tiene, pero ya cuántos elementos tiene el arreglo, pero ya lo está dando con este segundo parámetro y por eso es tan importante este segundo parámetro. Entonces en este caso sería i menor que n. Por ejemplo, si n es 10, sabemos que tiene 10 elementos. Entonces vamos desde 0 hasta 9. Sería i menor que 10, ¿verdad? Y más. Y vamos a ir escribiendo acá, solo para que se vea bonito, ingrese, y vamos a escribir el valor de ingrese a, lo voy a escribir así, a sub i. Ingrese a sub i. O sea, a sub 1, a sub 2, bueno, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n-1, ¿verdad? Esto es solamente para que se vea bonito. Y luego simplemente voy a escribir sein a sub i. Y ya está. Ya tenemos esta función. Ya tenemos la función de leer. Ustedes recordarán que vimos paso por valor y paso por referencia. En este caso, en el de los arreglos, funciona como el paso por referencia. Es decir, todo lo que yo le haga a los arreglos dentro de la función se va a ver reflejado en el arreglo original, porque en este caso no se pasa una copia del arreglo, sino que es una referencia.
Entonces, cuando yo estoy usando a sub i acá, no importa si acá en el main, ya lo vamos a hacer en el main, se llama k, por ejemplo, o n mayúscula, o m, estoy haciendo referencia por ejemplo, cuando i es 1, estoy haciendo referencia al valor a m sub 1, como sea que se llame acá, ¿verdad? De hecho, vamos a probarlo ya de una vez. Vamos a crearnos un arreglo de 10 elementos, no mucho. Vamos a hacerlo de 4 elementos. Y simplemente vamos a usar la función leer, ¿sí? Entonces voy a escribir acá leer A, recuerden que no retorna nada. Le voy a pasar el arreglo y le voy a pasar que tiene 4 elementos. Si nosotros corremos este programa, ahí tenemos, ya la función nos está diciendo ingrese a sub 0, vamos a ingresar 3, vamos a ingresar 2, vamos a ingresar 7 y vamos a ingresar 9. Ahí está. Lo que les quería decir es, cuando yo tengo a sub 1 acá, es exactamente lo mismo que acá en el main esté escribiendo m sub 1. Es exactamente lo mismo. Es el mismo espacio en memoria, ¿sí? Así que lo que yo le hago al arreglo acá en la función, le está pasando al arreglo original. No es una copia del arreglo. No es paso por valor, como el paso por valor. Bien, vamos a hacernos la otra función. La función imprimir. Tengo acá el arreglo A. Tengo n, tamaño. Nuevamente, lo único que voy a hacer es crearme un for, que también va a empezar en 0, y menor que n, y más. Y lo único que vamos a hacer es imprimir el valor del arreglo, a sub i. Y un fin de línea para que se vea bien. Entonces, si después de leer aquí, yo imprimo con esta función a m, y le paso que tiene 4 elementos, ¿sí? Es imprimir a. Aquí es imprimir a. Existe en el prototipo. Entonces vamos a ingresar 5, 4, 6 y 7. Entonces aquí me los imprime. 5, 4, 6 y 7. ¿Sí? Ahora vamos a crear la función de generar A, o sea, generar el arreglo, generar números aleatorios en el arreglo. Aquí, si se observan, faltan 2 parámetros, porque necesitamos también el mínimo y el máximo que se desea generar para hacer la función más general. Ya les dejé este ejercicio, pero por si alguien no lo hizo, vamos a hacerlo ahorita. Y vamos a aprovechar para hacer la función. Vamos a tener entonces el mínimo número a generar, que va a ser min, y el máximo número a generar, que va a ser max. Eso se van a ingresar como parámetros a la función. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear ahorita la función generar a, tiene un entero, perdón, un arreglo de enteros, el entero n, que va a ser el tamaño del arreglo. Vamos a tener el entero min, que es el valor mínimo a generar, y el entero max, que es el máximo número a generar. Vamos a crear un for que va desde i igual a 0 hasta i menor que n y más. Y aquí, bueno, antes de esto vamos a usar la función rand para crearnos, para que la semilla cambie cada vez que se ejecute, ¿verdad? Bien, cada vez que se ejecute la función. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sub i, le vamos a asignar rand módulo key. Ya vamos a hablar sobre esto, pero lo que sí sabemos es que el mínimo número a generar es min, ¿sí?
Entonces aquí todavía no sé lo que voy a escribir, porque si escribo max, em, por ejemplo, si el mínimo valor, esto lo voy a escribir así en comentario, si el mínimo valor es 5 y el máximo valor es, digamos, 16, ¿sí? Y el máximo es 16. Entonces, ¿qué va a pasar? El mínimo estaría bien, porque esto, rand módulo algo, es el mínimo número que me va a generar siempre es 0. El mínimo residuo que puede tener es 0, ¿verdad? Entonces, esto siempre, el mínimo va a ser 0. Más 5, pues está bien, el mínimo va a ser 5. Cuando en el caso de que esto sea 0, al sumarle 5, pues el mínimo es tal como el que nosotros queríamos, 5. Pero el máximo número que va a generar rand módulo max, ¿sí? Sería 15. Y 15 más 5 es 20. Entonces, no puede ser max. Aquí no puede ir max. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Para que vean que no funciona. No funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es ver. Aquí tengo una especie de fórmula para que lo entendamos mejor. El valor mínimo a generar va a ser min. El valor máximo a generar va a ser max, tal como ya vemos en la función. Ahora, yo tengo rand módulo, un valor que todavía no sé, más min. Min ya sé que va aquí. Este valor de x es el que yo tengo que encontrar cuál es el valor. Entonces me creé una especie de ecuación. Veamos que dependiendo del número que yo ponga aquí, el máximo número que me puede surgir acá es x menos 1. Recuerden que el residuo de un número, de dividir por un número, digamos, si yo divido por 5, el máximo residuo que puedo tener es 4. Eso lo hablamos en una clase, ¿verdad? El máximo residuo que puedo tener es 4. Entonces, el máximo residuo, porque x es un entero, ¿verdad? El máximo residuo que yo puedo tener aquí es un valor menor que el número que yo escribo acá. Entonces, suponiendo que estamos generando el máximo número, yo sé que el máximo aquí va a ser x menos 1. Y si a eso le sumamos, el mínimo, yo quiero que me dé el valor máximo a generar. ¿Sí? El valor máximo a generar. Si yo despejo entonces para x me queda que es máximo menos mínimo más 1, ¿verdad? X va a ser máximo menos mínimo más 1. Veamos en este caso, en el caso anterior. Entonces, pero antes lo voy a escribir. Máximo menos mínimo más 1, que ese es el valor de x que encontramos. Bueno, aquí es max. El máximo a generar y el mínimo a generar. Entonces, si yo quiero que el mínimo sea 15, y el máximo, perdón, que el mínimo sea 5 y el máximo sea 16, veamos si funciona. Ya dijimos que esto, siempre el mínimo número que me va a generar es 0. Y si a eso le sumo el mínimo, que en este caso es 5, pues está muy bien, porque el mínimo número va a ser 5. Ahora, veamos si nos funciona el valor que encontramos acá. En este caso, el máximo es 16 y mínimo es 5. Entonces, 16 menos 5 es 11, ¿verdad? Más 1, 12. Entonces, ¿cuál es el máximo número que me puede generar aquí? Porque esto me da 12. Ya dijimos que máximo menos mínimo más 1 da 12. 16 menos 5, 11 más 1, 12. Entonces, cualquier número aquí, módulo 12, el máximo número que me va a generar es 11. Si a 11 yo le sumo 5, entonces me queda 16. En el caso de que me genere el máximo acá, el máximo de este valor, el, eh, el máximo número que puede generar acá, ¿sí? Entonces, al sumarle este mínimo de acá, me va a quedar el valor que yo quería. Bien, entonces ya tenemos esta función y vamos a probarla. Vamos a escribir aquí, vamos a crearnos un nuevo arreglo, le vamos a llamar n mayúscula. Va a ser un arreglo de 10 elementos.
Esto lo vamos a comentar. No queremos que siga apareciendo. Y aquí lo que voy a hacer es usar la función generar a. Le voy a pasar el arreglo n. Le voy a pasar la cantidad de elementos que tiene, que es 10. El mínimo podría ser 5, tal como estábamos probando. Y el máximo que sea 16. Y luego vamos a imprimir n. Noten que fácil, ¿verdad? Imprimir a. Le paso el arreglo, que es n, el que acabamos de generar, y la cantidad de elementos, que es 10. Corremos esto y aquí está. Vemos que, en efecto, el mínimo número, bueno, no se generó ni una vez, pero no hay menores que 5 y no hay mayores que 16, tal y como nosotros queríamos. Si lo volvemos a correr, vamos a ver. Aquí está. El mínimo número 5 y el máximo, pues 16, tal y como nosotros queríamos. Entonces, ahí ya tenemos una función bastante general. Por último, vamos a crear una función que me calcula el promedio. Entonces vamos a tener int promedio. Creo que solo la llamé promedio o promedio A. Le vamos a poner promedio A. Promedio A. Vamos a pasar el arreglo, que se va a llamar A. Y le vamos a pasar la cantidad de elementos, que es n. Me voy a crear un acumulador, que voy a llamarlo A minúscula. Vamos a inicializar en 0. Y nos vamos a crear un for que va a ir pasando por todos los elementos del arreglo. Y menor que n. Y los va a ir sumando. Va a ir acumulando esa suma en A. Entonces vamos a tener A va a ser igual a el valor de A que ya tenga, más el elemento actual del arreglo. Y ya, ¿verdad? Y por último lo que vamos a hacer es simplemente devolver el valor del promedio, que sería la suma acumulada, la suma de todos los elementos del arreglo entre el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo ya lo tenemos, que es n. ¿Sí? La cantidad de elementos del arreglo es n. Y bueno, vamos a probarlo en el main. Vamos a probar acá. Simplemente lo vamos a imprimir. Promedio A. Promedio A de n. Y le vamos a pasar la cantidad de elementos, que es 10. Y aquí vamos a generar números aleatorios en n, pero vamos a generar entre 2 y 5, solamente para que se nos haga más fácil sumar. Vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Vamos a, para saber aquí qué es lo que está pasando. El promedio es, ya sabemos nosotros que es del arreglo n, ¿verdad? Así que vamos a ver. El promedio dice que es 3. Vamos a ver. Si sumamos aquí sería 7, 11, 15, 19, 23, 25, 30, 36. 36 entre 10. Sí, en efecto es 3. El problema es que aquí está haciendo pues división entera, ¿verdad? Si nosotros queremos arreglar eso, simplemente tenemos que cambiar acá a un punto flotante, y para aquí vamos a usar este recurso. Estoy convirtiendo n a punto flotante. Esta es la forma. Si quisiera convertir un número a carácter, entonces sería char y entre paréntesis el número, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí me hace falta cambiarle. Oh. Ahí está, promedio es 3.6.